Muy buenos días, queridos hermanos, y a todos aquellos amigos que nos sintonizan en esta mañana, día 24 de enero del 2021, ya casi completado lo que es el primer mes del año. Es un gozo para mí estar con todos vosotros y os doy la más cordial bienvenida en el nombre del Señor. Seguimos, como todos sabéis, en este tiempo podríamos decir difícil, en este tiempo de incertidumbre, pero por otra parte confiados en aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por tanto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso estamos en esa certeza de que el Señor está en medio de nosotros. Es por otra parte importante no dejar de recordar a aquellos hermanos que están pasando por un tiempo de salud más delicada. Queremos recordar a nuestro hermano Manolo Peral y a Carmen, que ya está un poquito mejor, con mucho cariño. Recordamos también a Juan Manuel Páez, a nuestra hermana Cristina, que ha sido operada recientemente y que también va adelante satisfactoriamente, a nuestra hermana Loli de Afán. La operaron también en esta semana y todo ha salido bien. Recordamos a nuestro hermano Paco de Uchi y también a Antonio, el hijo de Pilar. Estamos pendientes de su evolución y seguimos orando al Señor por su restablecimiento. Es bueno decir lo que el otro día nuestro hermano David Bea decía, que si algún hermano está pasando por alguna situación, tanto física como espiritualmente, que la haga llegar al grupo de responsables y queremos estar pendientes de él y suplir su necesidad a través de la oración o a través de lo que necesite. Por otra parte, decir que el Consejo Pastoral en este aspecto está muy pendiente de la evolución de la Iglesia, porque es nuestra responsabilidad y también nuestro privilegio. Sois nuestra familia, sois nuestros hermanos y queremos en este sentido estar pendientes los unos de los otros y poder orar al Señor los unos por los otros. Así que con este comienzo o con esta introducción nos gustaría en esta mañana tener una lectura de la palabra del Señor. Seguro que ya tienes tu Biblia, seguro que ya la tienes encima de la mesa y os vamos a pedir que nos acompañéis en la lectura del Salmo número 8, versículo del 1 al versículo 9, que dice así la palabra del Señor. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes. Todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Verdad que podemos en esta mañana confesar esta verdad? ¿Verdad que podemos declarar esta realidad? Pues con esta lectura vamos a pasar a tener nuestra reunión, vamos a estar pendientes de la alabanza,
pero sobre todo vamos a adorar al Señor. Es un privilegio cerrar nuestros ojos y expresarle al Señor nuestro amor, nuestro cariño, nuestro deseo de bendecirle, nuestra identificación con lo que es la palabra del Señor y con las oraciones de la Iglesia. Así que sin más, vamos adelante a participar. Que el Señor os bendiga. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús, creo que tú vivo estás, creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús, creo que tú vivo estás, creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Te damos gloria a ti, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor.
un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga. El lugar donde tú estás, quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga. Al lugar donde tú estás, quiero más de ti, Señor. Y en la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Hola Iglesia y amigos que nos visitáis, os mando un abrazo muy fuerte, especialmente a los que estáis enfermitos o estáis recuperando. Es curioso, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, somos como un cuerpo y cuando uno sufre, pues todos sufrimos con él, ¿no? Y bueno, quiero mandar un abrazo muy fuerte y sabéis que estamos orando por vosotros y que confiamos en que el Señor os está acompañando en todo este proceso. Bueno, ahora estamos todavía dentro del primer mes del año, ¿verdad? De enero. Es increíble cómo pasan los días, pero ya casi estamos a final de mes. Pero todavía estamos dentro del mes donde nos hacemos propósitos nuevos. Y bueno, hay quien no lo hace, pero yo creo que inconscientemente todos reflexionamos del año anterior, cómo ha ido, cómo ha sido y lo que queremos conseguir en el próximo año. Esto yo creo que es súper positivo porque esto significa que queremos crecer, que queremos avanzar, que queremos seguir bueno, pues, alcanzando cosas que hasta ahora no hemos alcanzado. Entonces es una nueva oportunidad para poder conseguir aquellas cosas que hasta ahora no hemos conseguido, ¿verdad? Yo quiero leer un texto
porque a mí me gusta siempre pensar qué tiene Dios que decir en cada etapa que vivimos. Y en esta nueva etapa que empezamos de año, pues pensaba en esto, ¿no? En los propósitos. Y entonces hay un texto en Isaías 43 que dice: yo soy el Señor que abrió un camino a través de la agua e hizo una senda seca a través del mar. Pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en tierra árida y baldía. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto y, como muchos sabéis, pues cuando en ese camino encontraron de pronto el mar. Entonces se encontraron entre los enemigos que lo estaban persiguiendo y el mar por delante. Entonces Dios pues actuó de una forma increíble, abrió el mar en dos y ellos pudieron caminar, como dice, en tierra seca, ¿no? Atravesando este mar. Entonces el Señor le está diciendo a su pueblo que aquello no es nada comparado con lo que Él va a hacer. Entonces me encanta pensar en esto, ¿no? En tener esa expectación de que tenemos un Dios grande y de que Él nunca es muy creativo, Él nunca se repite, Él siempre actúa de forma nueva e increíble. Y entonces Él nos da esa palabra, porque eso también sirve para nosotros ahora, ¿no? Esa palabra, esa promesa de que esperemos que Él va a hacer algo grande con nosotros, ¿no? Quizá ahora con la enfermedad, quizá está teniendo el COVID también, ¿no? Pues podemos pensar que, bueno, que estamos en un paréntesis, que no podemos hacer nada. Pero siempre en cada etapa hay nuevas oportunidades. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que Él es un Dios grande que siempre tiene algo nuevo para ti. ¿Quién de vosotros se ha mudado alguna vez? Que levante la mano. Bueno, seguro que la estáis levantando muchos de vosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, Paco y Mari Carmen, que en su vida pues se han mudado muchísimas veces, David y Elena también, y nosotros en 5 años pues hemos hecho la cuenta y nos hemos mudado 5 veces. Madre mía, gracias a que Inma Saco nos dio un sistema súper organizado de poner números en las cajas y una lista con todo lo que había dentro de ellas, pues nos ha salvado de volvernos locos, porque realmente es algo muy trabajoso, ¿no? Y si no lo tienes muy bien organizado, es muy difícil, ¿no? Se hace muy difícil todo. Entonces, muchas gracias, Inma, por tu ayuda, eso nos ha salvado. Y bueno, cuando siempre estamos en una mudanza, nos damos cuenta de las cosas que acumulamos, ¿verdad? Yo creo que todos deberíamos mudarnos al menos 2 veces en la vida. Uno para saber lo que guardamos y otra para no volver a hacerlo más. Bueno, pero algunas cosas que guardamos, ¿por qué las guardamos? Pues unas porque le tenemos aprecio, otras pues nos recuerdan vivencias del pasado, nos traen recuerdos que nos gusta pues tener ahí, conservarlos, ¿verdad? Otras porque pensamos que los vamos a usar más adelante y otros simplemente decimos, bueno, ahora no es el momento, en algún momento ya lo tiraré, ¿no? Entonces vamos acumulando cosas en nuestra casa y no nos damos cuenta realmente hasta que nos mudamos. No sé si habíais escuchado antes el término de contaminación visual. Esto significa que en un paisaje hay tanto abuso de elementos que rompe la estética. Y bueno, ese paisaje en este caso es nuestra casa, ¿no? Vamos acumulando cosas, especialmente cuando nos vamos haciendo mayores, pues vamos cargándolo de fotografías, de cosas que nos recuerdan también a nuestra familia y parece como si las tiráramos, pues una parte de nosotros muriera, ¿no? Una parte de nuestros recuerdos. Entonces tendemos a acumular cosas y realmente cuando te mudes, cuando te das cuenta de lo que estás acumulando, ¿no? Cuando nos veníamos para Córdoba y estábamos cargando la furgoneta, hubo cosas que tuvimos que dejar atrás. Y una de ellas fueron las sillas del comedor, unas sillas blancas que nos gustaban muchísimo y realmente nos dio mucha pena. Y decíamos, oh, de verdad, en serio, tenemos que dejar atrás las sillas y te duele dejarlas porque, bueno, te ha costado conseguirlas y te gustan mucho, ¿no? Entonces, imaginaos que nosotros nos hubiéramos agarrado a la silla y hubiéramos dicho, no me quiero ir porque no quiero dejar la silla atrás. Y bueno, esta imagen que parece ridícula, ¿no? A veces es lo que nos ocurre con las cosas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y si nosotros realmente queremos avanzar a una nueva etapa, hay cosas que siempre vamos a tener que dejar atrás, por mucho que nos guste, por mucho que nos duela, porque estas son cosas que quizás nos están dando un peso innecesario que no nos van a dejar avanzar y conseguir el propósito que Dios tiene para nosotros.
En Hebreos 11 el autor nos habla de una serie de personas que le llama héroes de la fe. Son hombres y mujeres que tuvieron que dejar atrás muchas cosas para poder alcanzar el llamado de Dios, el propósito de Dios. Y algunos tuvieron que dejar incluso su vida, dieron su vida a cambio de su fe, ¿no? Y luego en Hebreos 12, el capítulo siguiente, en el versículo 1, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr la carrera, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y aquí el autor nos habla que nuestra vida es como una carrera. Vamos de camino a la casa del Padre. Y en esa carrera hay cosas que nos impiden avanzar. Una de ellas son cosas que no cumplen con el diseño y el propósito que Dios tiene para tu vida. Son cosas que te hacen daño a ti, y al hacerte daño a ti también hacen daño a las personas que te rodean. Esto es lo que la Biblia llama pecado. Es que realmente no estás de acuerdo con el diseño que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de espaldas a Dios según nuestros valores, según nuestros intereses, y todo esto hace que cada vez nos alejemos más del diseño y del propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero no todo es pecado. Hay cosas que son pesos innecesarios, como dice el autor, que nos impiden llegar rápido y quizás nos hacen llegar heridos también. Son cosas que nos impiden alcanzar ese propósito. Y pensando en esos pecados o pesos que nos impiden alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros, me venía la palabra arrepentimiento. Era una palabra que me venía, pues, no sé, me aparecía en muchas lecturas, ¿no? Entonces empecé a pensar en ella porque aparentemente no tiene nada que ver con propósitos nuevos, ¿verdad? Pero sí tiene mucho que ver. En términos coloquiales, la palabra arrepentimiento significa dolor o pesar por algo que hemos hecho que no está bien, o porque le hemos hecho daño a alguien o incluso a nosotros mismos, ¿no? Pero según nos enseña Jesús, la palabra arrepentimiento no queda solo en un dolor por lo que hemos hecho, porque eso no va a hacer no va a impedir que volvamos a hacerlo, sino que la palabra arrepentimiento implica una acción, significa cambio de mente, de mentalidad. Un cambio de que yo estaba viviendo de espaldas a Dios o de espaldas a su propósito, y ahora decido girarme y ponerme alineada con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces implica un cambio de mentalidad. Significa que si no decidimos tomar una acción, realmente no hay un arrepentimiento. Si no hay un cambio, no hay un arrepentimiento. Y quizás hay cosas que nos gustan y que no queremos dejar atrás, pero yo te animo a valorar al final qué es lo que tiene más valor. Y en este mundo nos están vendiendo constantemente lo que aparentemente tiene valor, pero lo que Jesús nos señala es que el camino al Padre, el llegar al Padre, el llegar a la meta y al propósito que Dios ha diseñado para nosotros es lo que realmente nos va a dar la verdadera felicidad. Así que puede ser que, pues que tengamos miedo a veces porque decimos: sé que soy imperfecto, sé que no lo voy a conseguir, sé que no voy a superar esto, pero quiero dejarte con esta promesa que Dios le dio a Jacob, pero también es para ti. Y dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y te la voy a volver a repetir: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que, recordando la promesa que os leí al principio, creamos que Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios creativo que va a actuar en ti y a través de ti en este nuevo año. Así que recuerda, estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Os dejo con este pensamiento. Os mando un besito y un abrazo fuerte. Buenos días, quiero saludar a la iglesia
y especialmente pues a los hermanos que están enfermos, deseándoles una pronta recuperación, y también a los amigos que puedan, a personas que puedan estar escuchándonos. Me llamo Luis Lara, para quien no me conozca, y pertenezco a la iglesia Bethesda de Córdoba. Y voy a proceder a dar un testimonio personal. Entregué mi vida a Dios con 19 años, por el año 84, más o menos. Mi niñez fue una niñez normal, buena. Mis padres, unos padres trabajadores y buenos padres. Pero todo empezó a torcerse un poco en mi adolescencia. Fue bastante caótica. Por problemas personales míos, falta de autoestima, inseguridad, complejos, timidez, cosas que a lo mejor pues seguramente muchos adolescentes padecen, pero para mí fue algo que no pude superar, ¿no? Y esto me llevó a cometer excesos con el alcohol y otras sustancias, porque me servía de escape. El recuerdo que tengo de aquella época es un estado de frustración y miedo continuo. Y las cosas normales de la vida pues se me hacían una montaña, ¿no? Entonces esto me llevó a convertirme en una persona antisocial y que transgredía la ley en varias ocasiones, por lo que fui detenido en alguna ocasión, arrestado en comisaría. Incluso llegué a estar en la cárcel, aunque fueron muy pocos días, fueron 5 días. Recuerdo que el juez pues me había visto estar en comisaría un par de veces, entonces me dijo que si volvía a estar por allí que me mandaba a la cárcel. Y efectivamente, recuerdo que salió, me miró así, dice, ¿otra vez aquí? Dice, y me mandó directo a la cárcel. Para mi padre fue para mi padre y para mi madre. Pero recuerdo la imagen de mi padre llorando cuando me llevaba a la cárcel, ¿no? Es la imagen que tengo. Ya digo, fue poco tiempo, fueron 5 días. Yo creo que el juez lo que pretendía era darme una lesión. Nunca lo hablé con mi padre, pero supongo que fue esto. En fin, mi padre, como entenderé, pues estaba muy preocupado y todo esto le causaba mucho daño y dolor. Yo personalmente me sentía como una persona muy desastrosa, ¿no? Y todo lo que hacía, en vez de mejorar la situación, lo que hacía era empeorarla, ¿no? Por aquel tiempo mis padres entregaron su vida a Jesús y empezamos a conocer algo que nunca habíamos visto, ¿no? Algo nuevo. Yo he sido, bueno, me crié en un ambiente como casi todo el mundo, ¿no? Católico. En mi colegio igual, el ambiente era católico, estudiamos religión católica, hice la primera comunión, bueno, rezábamos el Padre Nuestro antes de entrar a las clases, en fin, lo normal de aquella época, pero esto que yo vi era diferente, ¿no? No sé, hablaron de unas personas que eran cristianos evangélicas. Yo nunca había escuchado eso, había escuchado de testigos de Jehová y de otras religiones, mormones y tal, pero nunca había escuchado cristianos evangélicos. Y yo decía, ¿estos quiénes son? No, me recuerdo que alguien me decía, no, son gente muy simpática, que sonríen mucho, que son muy agradables. Y digo, bueno, vale, pues, en fin. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Y esto me hizo, por el testimonio de mis padres, el testimonio de hermanos que venían, me invitaban a reuniones. Yo no, al principio yo no quiero ir. Claro, porque recelas, no sabes, no conoces. Pero comencé a ver a Jesús de otra manera, ¿no? No solo como un hombre que murió en la cruz,
no alguien que está crucificado ahí, ¿no? Que es importante, ¿no? Porque Él murió por nosotros, pero lo vi como Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Dios encarnado en Jesús. Se convirtió en una persona real, que murió y resucitó por mí y que me daba una vida nueva, limpio de todo lo malo hecho hasta ese momento, y que vive y reina por la eternidad, ¿no? Alguien vivo, alguien real, no solamente alguien que queda en la cruz, ¿no? Que es importante porque Él derramó su sangre por nosotros. Esto no fue de un día para otro, no puedo especificar exactamente cuánto tiempo pasó, pero hay una palabra que dice, que le dijo a Jesús a los judíos, ¿no? Dice: escudriñad en las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que en aquella época hice, ¿no? Me pasé muchas noches leyendo la Escritura, y todo aquello me removía y me conmovía profundamente, ¿no? Para mí era sanador, restaurador y real. Como dice también en la Escritura, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, ya digo, el testimonio de mis padres y hermanos, que de vez en cuando visitaban mi casa, contribuyó también a esto, ¿no? Recuerdo una anécdota de mi querido padre, que está con el Señor, que él, pues, hay un almanaque que se llama El Pan Diario, muchos lo conocéis, otros no, pero es un almanaque que viene con hojitas y tiene una reflexión sobre un texto de la Escritura, y él pues lo iba dejando por ahí, ¿no? Y yo lo iba encontrando, lo leía. Yo pensaba que eso no... Bueno, qué bien está esto. Pero la palabra de Dios es poderosa y va causando efecto, aunque tú no lo veas. Por eso digo que cuando yo leía por las noches la Escritura a solas, para que nadie me viera, pues para mí era algo sanador, restaurador, y me conmovía profundamente. Yo lloraba leyendo la Escritura. Con el tiempo acepté a Jesús como mi Salvador y todo cambió. Me sentía salvado, entendía las Escrituras que antes no llegaba a entender bien, y que me esperaba una vida eterna junto a Él, ¿no? Cosa que sigo creyendo, por supuesto. Hay una Escritura que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, a cada uno de nosotros, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, una vida eterna junto a Él. Antes dudaba de la existencia de Dios. Hacía las grandes preguntas de dónde venimos, las grandes preguntas que todos nos hacemos, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, dónde vamos, hay vida después de la muerte, y todo esto se aclaró, y lo tengo muy claro, ¿no? Dios es real, Jesús es real, el Espíritu Santo es real, y hay vida después de la muerte. Y Jesús vino para morir por nosotros y perdonarnos de nuestras maldades, de nuestros pecados, rescatarnos y poder vivir una vida plena junto a Él, una vida abundante. Lo que nosotros entendemos como cristianos como el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, aceptar a Jesús como Salvador, Él perdona nuestros pecados y somos regenerados por el Espíritu Santo y nacemos a una nueva vida, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aunque como cristianos hemos sido regenerados y Dios ha puesto una nueva vida delante de nosotros, nosotros podemos apagar su obra que Él está efectuando, que Él está llevando a cabo en nosotros. Y cuando nosotros hacemos esto, pues surge la vieja naturaleza. Pasado unos 15 años, pues tuve una recaída, caí en mis viejos hábitos, ¿no? En lo que se refiere al alcohol y otras sustancias. En este sentido, como ya tenía una cierta edad, pues la cosa fue mucho peor, apartándome de Dios
y de todo lo bueno que Él hizo y ha hecho conmigo. Caí en mis antiguas costumbres y tal vez en otras peores. Mantenía mi trabajo y tal, pero bueno, llevaba una vida muy deshonesta con lo que la de un cristiano debe ser, ¿no? Tenía un problema grave de adicción que me recuerda, me hace recordar también un dicho que se encuentra en la segunda epístola de Pedro, ¿no? Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y una cosa así es lo que a mí me aconteció. Las presiones de la vida, con esto no quiero disculpar nada, porque yo tenía a Dios en mi vida, tenía a Jesucristo, tenía su palabra, la oración, pero bueno, que ahí somos humanos también, y cuando nos descuidamos, pues nos ocurren estas cosas, ¿no? Las presiones de la vida, el trabajo, burla porque eres cristiano, pues la gente suele hacer mofa de ti, y aunque esto parezca que no, sí es verdad que si no tienes fuerza, si no estás fuerte en Dios, o tu carácter es débil en ese sentido, pues te dejas arrastrar. Y es lo que a mí me pasó, ¿no? Intenté agradar a la gente porque uno comete ese grave error, ¿no? Cuando Dios, todopoderoso, soberano, creador del universo, de la tierra, está en nuestra vida y no hay algo más precioso que eso, ¿no? Todo esto me hizo tocar fondo de nuevo, ¿no? Caí en una vida de fiestas, borracheras, visitas a locales de la noche, en fin, un desastre. A mi favor puedo decir que nunca había negado a Dios, ¿no? Ni a Jesús. Cuando me preguntaban, pues, con un mal testimonio, pero seguía creyendo, no podía hacerlo. Era una persona nacida de nuevo, que habría caído en Dios, había entregado su vida a Dios, pero tuve este traspié. Toqué fondo y bueno, pues rogué a Dios, ¿no? Rogué a Dios porque me encontraba ya en una situación muy mala, ¿no? Y le pedí específicamente que me enviara a alguien que me ayudara, porque yo había intentado ya salir de esta adicción y no había manera. Entonces se lo pedí a Dios en oración, ¿no? Y Él me contestó en forma de mi hermana Inma, Lara. Ella me mostró su preocupación por mí y estuvo a mi lado en ese momento. Estuvimos yendo a un centro donde estuvieron tratando. Me dijo que allí había una hermana también. Yo en aquel momento no pensaba regresar con la iglesia ni con Dios. Quería recuperarme, ¿no? Estaba por ahí, ¿no? Pero no lo tenía, estaba en mi pensamiento el tema, ¿no? Pero no lo tenía nada claro. Tuve unos meses de tratamiento, pero al cabo de esos meses, conforme se acabó el tratamiento, pues caí de nuevo en lo mismo. Y entonces me di cuenta de que solo podía hacer una cosa. Y ya no pude poner más, ya no tuve más contratiempos, ¿no? Ni quise poner más cortapisas para volver a la casa, que es lo que yo suelo decir, que era con la iglesia y sobre todo con nuestro Señor Jesús, y que Él me ayudara, ¿no? Hay algo que tengo aquí que quería decir, ¿no? En un sentido, no me arrepiento de cómo ha pasado todo, pues ahora soy más consciente del concepto tan equivocado que tenía de mí mismo, del amor de la iglesia, mis hermanos, y del amor compasivo de Dios, y que a pesar de grandes faltas, Él nos ama profundamente, porque está dispuesto a perdonarnos, aunque tengamos que asumir las consecuencias de nuestros actos. El Señor es verdaderamente bueno
y no hay otro como Él. Es nuestro Creador y Padre. Él solo se merece toda alabanza. En sus manos podemos ser moldeados a su imagen. Separado de Dios, la vida es amarga y no tiene satisfacción. Tenemos su gracia, que es más que solo un favor inmerecido. Contempla la obra completa de Cristo y del Espíritu Santo. Qué maravillosa verdad en nuestras vidas. Por eso le doy gracias cada día y le ruego que su misericordia no se aparte nunca, y le pido perdón por mis faltas y me ayude para serle fiel cada día. Bueno, hermanos, pues aquí termino. Un saludo y un abrazo para todos. Adiós. Desecharé los sabores del pasado que dominaban mis sentimientos, anulaban mi voluntad, la oscura pasión de mis deseos. La verdad abandoné, mi sustento, qué vanidad la mía. Deseando libertad, me convertí en esclavo del pecado. Qué vanidad la mía. Y rechazando su amistad, he deshonrado al Creador, mi Padre. Qué vanidad la mía, qué vanidad la mía. Nunca más, que mi locura nunca vuelva. En su gracia confiaré. Nunca más en sus atrios quiero estar, perdonado descansar junto a Él. Desecharé los sabores del pasado que dominaban mis sentimientos, anulaban mi voluntad, en la oscura pasión de mis deseos. La verdad abandoné, mi sustento, qué vanidad la mía, qué vanidad la mía. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas y amigos que habéis conectado para seguir el culto online de nuestra iglesia. En la exposición pasada sobre el tema de la salvación estuvimos viendo algo, solamente una parte, de lo que significa la salvación. En esta exposición veremos las etapas de la salvación en relación con el espacio temporal de nuestra historia. Dichas etapas las podríamos dividir de acuerdo a cómo se nos presentan en las Escrituras. Primero, la etapa lo pongo entre comillas, fuera del tiempo y del espacio, antes de que el universo fuese creado. Segundo, la salvación en relación con la historia. Tercero, la salvación en el presente. Cuarto, la salvación en el futuro escatológico de Dios. En primer lugar, la salvación divina fuera del tiempo y del espacio. Con esto queremos decir que antes de que el mundo fuese, Dios en su omnisciencia sabía que la caída del ser humano tendría lugar. Es decir, Él conocía todo del presente, pasado y futuro de los seres humanos. Así que también tenía delante la caída del ser humano.
y en su providencia hizo provisión por medio de Cristo Jesús para la salvación de la raza humana. Quizás no podamos entender y explicar esto debidamente, solo sabemos que Dios es trascendente y eso quiere decir que siendo el creador de los cielos y de la tierra, del tiempo y del espacio, está fuera de la creación y la trasciende. Él es el eterno y no está limitado como nosotros por el tiempo y por el espacio. Por tanto, pudo saber anticipadamente el todo del mover del ser humano y pudo hacer provisión para realizar la obra salvadora en y por Cristo Jesús. Y cuando el Dios Trino toma una decisión incluso antes de crear todas las cosas, aunque desde el punto de vista humano esa obra no se haya realizado todavía, para Dios es como si ya la hubiera realizado. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo que Él ha pensado hacer, lo hará. Y nadie podrá detenerlo de lo que es su intención y propósito. Así fue en el pasado, en la eternidad. Esa es la razón por la cual leemos en la Escritura que el sacrificio de Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y esa es la razón por la cual se habla de que Dios nuestro Padre nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nota, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y lo mismo dice con respecto al sacrificio de Jesús. Antes de la fundación del mundo ya estaba preparado, ya estaba planificado. Y en un sentido, puesto que Dios tenía en mente hacerlo como si estuviese hecho. En segundo lugar, la salvación en relación con la historia. Aquí es apropiado llamarlo etapa porque se hace referencia a un tiempo dentro de la historia de la salvación cuando el programa salvífico de Dios se da a conocer a los seres humanos con el propósito divino de cumplirlo. Entonces aquí estamos dentro de lo que llamamos las dimensiones de tiempo y espacio, cosa que no podemos llamar a la antigua referencia relacionada con la eternidad de Dios. Dicho esto, vemos que la promesa de la salvación se da en Génesis capítulo 3 versículo 15, inmediatamente después de la caída del ser humano, cuando Dios dice a la serpiente, figura de Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras hacen referencia a la oposición que Satanás haría al cumplimiento de la promesa divina y a la final victoria de la simiente de la mujer sobre Satanás. Aquel Cristo que a través de su sufrimiento, muerte y posterior resurrección realizaría la obra redentora, liberadora de los seres humanos. Ahora, las palabras dadas por Dios eran a la vez una promesa y una profecía. Las palabras que Dios dio en Génesis, concretamente, eran una promesa y también una profecía. Profecía porque anunciaba de antemano los propósitos salvíficos de Dios que a su debido tiempo se cumplirían. Promesa porque a pesar de que el cumplimiento de esas palabras fueron entorpecidas a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, después se cumplieron en la persona de Jesús. En relación con el exquisito cuidado que Dios tuvo de que estas palabras se cumplieron y de las acciones que Él llevó a cabo para que se cumplieran, impidiendo a aquellos que se oponían o que de alguna manera querían frustrar el propósito divino, leemos en el Salmo 105, versículos 13 a 15, haciendo referencia precisamente a Abraham y a su descendencia, tiempo de los patriarcas, cuando ellos todavía
todavía eran muy pocos en número. Y dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en la tierra, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y Dios se ve en la historia, en el Génesis, la historia de los patriarcas, como efectivamente Él se encarga no solamente de llamarlos, sino de guiarlos de un lugar a otro y de guardarlos de todos los peligros que se levantaban en contra de ellos. De ahí que Dios mismo dijera en el Antiguo Testamento que quien os toca a vosotros, toca la niña de mis ojos. Quien tocaba al pueblo de Israel era como si tocara a Dios mismo, y quien lo tocaba sin el consentimiento divino. Esta etapa que va desde la promesa de Génesis, la vemos como el cumplimiento de la promesa de salvación dada por el Dios fiel, el que, como dijimos, llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso, con la seguridad del que habla en nombre de Dios mismo, entre otros, el apóstol Pablo dijo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, tal y como estaba prometido. Ahora basta leer los evangelios para ver la cantidad de veces que en relación con la vida y la pasión y muerte del Señor Jesús, los autores de los evangelios dicen que todas estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las Escrituras, es decir, lo que estaba escrito acerca de Cristo Jesús. Entonces, en el reloj de la historia de Dios, Dios tuvo su tiempo para cumplir con su promesa. El apóstol Pedro escribió en su primera epístola que aquel cordero destinado antes de la fundación del mundo fue manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y será entonces a partir del hecho histórico de la encarnación del Hijo de Dios, su muerte, su resurrección y exaltación de Jesucristo, que está escrito que todo aquel que confiese el nombre del Señor Jesús será salvo. Por cierto, nombre que es sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Y dice la Escritura que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso todo creyente en Cristo Jesús que profesa fe en el Señor Jesús puede ver su salvación como algo que ocurrió en el pasado, cuando Cristo murió en la cruz por él, y de manera efectiva cuando él profesó fe y entregó su vida al Señor Jesús. Así que es apropiado decir, cuando Dios me salvó por medio de Cristo Jesús. Y pienso no solamente en el hecho de la cruz del Calvario como un hecho histórico por excelencia, sino que pienso también en el momento en el cual yo entregué mi vida al Señor Jesús y el Señor Jesús cumplió su promesa dándome la vida eterna. Porque el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De ahí que el apóstol Pablo también empleara el tiempo del verbo en pasado cuando escribió, porque Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y aún en la misma epístola de Tito escribió, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Claro, esto es algo que no pueden decir aquellos que creen en una salvación por obras, porque al final todo va a depender de lo que ellos hagan, si se han portado bien, no de la obra de Cristo y la fe en su gracia y en su misericordia. Como me dijo aquel sacerdote cuando yo profesé fe, no digas que eres salvo, eso solamente lo podrá determinar Dios en el día del juicio. Pero yo apelaba a la misma palabra de Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna, no dice tendrá sino tiene. En tercer lugar, la salvación en el presente. La salvación es la obra de Dios y sin embargo
se nos exhorta a ocuparnos de ella con temor y profunda reverencia, como si dependiera de nosotros mismos. Dice la Escritura, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, ocupaos en vuestra salvación con profunda reverencia, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La idea aquí es que esa salvación de la cual hemos sido objeto es de gran valor y es algo muy serio. No es para tomarlo a broma ni de forma ligera. Tanto es así que el autor de la epístola a los Hebreos advierte sobre el no tomar en serio una salvación tan grande de la cual hemos oído y que también hemos recibido. Recuerdo que leyendo una vez un librito de Watchman Nee, él decía que no es lo mismo llevar en el bolsillo $5 que $5.000, si es que cabían en el bolsillo. Pero dice, dado el valor o el ínfimo valor de los $5, pues no se presta mucha atención. Ahí está, tenemos la seguridad de que ahí está y vamos andando y cuando llegamos a nuestro lugar, pues decimos, aquí tenía yo $5, pero si llevamos una cantidad mucho mayor, vamos a estar pendientes de que esté ahí esa cantidad. Y vamos a tener mucho cuidado de que no ocurra nada para que se pierda esa cantidad. Y a mí me pasó algo parecido a mediados de los 70, la primera mitad de los años 70, porque me llamó un cliente, yo trabajaba en la joyería, que me he dedicado durante 40 años a trabajar en la joyería, y me llamó con mucho misterio diciendo, por favor, venga que quiero encargarle algo muy importante. No era cuestión de que mandara, generalmente siempre mandábamos o al aprendiz o a algún empleado, ¿no? Así que fui, digo, ¿de qué se trata? Abrió allí en un estuche y sacó 3 esmeraldas hermosísimas, esmeraldas finas. Dice, mira, quiero que engaste usted esto en estas piezas, un juego de pendientes y de sortija, y dice, pero tiene usted que tener un cuidado tremendo. Esto es, digo, ¿cuánto puede valer esto? Dice, estas pueden estar valoradas en 300.000 pesetas de la época. Para que os hagáis una idea, posteriormente, un año después más o menos, o quizás antes, nosotros vendimos el piso donde vivíamos en 325.000 pesetas. O sea, aquellas esmeraldas valían lo que valía más o menos mi piso. Y cuando yo cogí las esmeraldas en aquel paquetito, las metí en el bolsillo, iba todo el camino con la mano metida en el bolsillo y cogido el paquetito, que no ocurriera nada. Aquellas esmeraldas eran muy valiosas, así que así fui todo el camino. A veces sacaba la mano por costumbre, llevar las manos libres cuando uno va andando, pero enseguida metía la mano en el bolsillo. Y cuando llegué a casa y empecé a trabajar en aquello, todos los engastadores saben que las esmeraldas finas son el terror de los engastadores. Porque es muy fácil que se lasquen, que se rompan, que tengan alguna avería. Y si una esmeralda de ese tipo llega a romperse, no es solamente que se pierde un valor enorme de esa esmeralda o de esas esmeraldas, una de ellas, o las 2 o 3, sino además el prestigio del joyero queda totalmente por los suelos. Y nuestro querido hermano Paco Madueño, que es engastador, así como yo, sabe de lo que estoy hablando. Entonces ya no es solamente que no se perdiera a lo largo del camino de ida y de vuelta, sino a la hora de engastarlo. Ahí había un peligro muy serio, porque uno tenía que calcular a la hora de hacer el ajuste en las patillas que venían a engarzar, que iban a enganchar o engarzar esas esmeraldas, sino que a la hora de apretar cada una de ellas, si tenías que cincelar para ejercer un tipo de presión que estuviera en relación con la delicadeza de aquellas piedras. Y mi Rosana también sabe, porque trabajó conmigo durante años en la joyería, y alguno más. Así que pude descansar cuando finalmente engasté las esmeraldas y las llevé.
De ahí las palabras del apóstol Pablo, porque aquí tratamos de algo más precioso que el oro y que la plata y que las piedras preciosas que es nuestra salvación. Ocupaos de vuestra salvación con profunda reverencia, es decir, temor reverente, al pensar en que no queremos disgustar al Dios de los cielos, al cual le debemos todo, y por incurrir en una falta de respeto y aprecio a su persona y a su obra. Porque esa temeridad traería lamentables consecuencias tanto para nosotros como para otros. Tratamos con el Señor y eso es una cosa muy seria, pero tratamos también con personas en su nombre y eso también es una cosa muy seria y por lo cual hemos de dar cuenta al Señor que nos llamó. Decimos esto porque la salvación, cuando llega a una vida, no es para que se preocupe solamente de sí mismo, centrado en sí mismo de forma egoísta, sino para que también se preocupe de los demás. La Biblia dice que hemos sido salvados para buenas obras, por lo que debe haber una preocupación por las necesidades de los demás. No solamente la salvación en relación a Dios, que nos ha dado esta salvación, también en relación a nosotros mismos, pero en relación a los demás. Por lo que debe haber, insisto, una preocupación por las necesidades de los demás de forma genuina. De ahí aquellas palabras del apóstol Pablo: según tengamos oportunidad, hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. Por otra parte, una persona que ha sido salvada por el Señor Jesús jamás deberá apoyar la división ni hacer diferencia entre los seres humanos por razones de raza, color, sexo, condición social, nacionalidad, nacionalismos, sea el que sea, etcétera, etcétera. Cosas en las cuales el cristianismo profesante ha fracasado con mucha frecuencia a lo largo de la historia, incluso en el tiempo presente. Por eso hemos de tener siempre presente las palabras del apóstol Pablo, del Señor Pablo, el Señor también. Pues todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ojo. Y ya no hay judío ni griego. Los judíos que llamaban perros a los paganos griegos, romanos y todo lo que no era del pueblo judío. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno. Sois hijos e hijas de Dios. Y uno en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para levantar muros donde Dios los ha derribado todos? Por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, manifestando su amor por cada uno de nosotros, de forma especial por cada uno de nosotros. De ahí que aunque junto con la salvación Dios nos ha concedido un gozo inefable y glorioso, también hemos de tener una sana y profunda preocupación en que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, pero en todas las esferas de nuestra vida, en relación a Dios y en relación al prójimo. En cuarto y último lugar, la salvación que se manifestará completa en el día del Señor. En primer lugar, en relación con los pecadores no arrepentidos, la Biblia parece indicar muy claramente que no hay salvación. Pero estamos en la dispensación de la gracia. Es el tiempo cuando el Evangelio está siendo predicado y Dios está salvando. Y como dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, está juntando un pueblo de entre la gente, de entre las naciones, para su nombre. En esta dispensación o medida de tiempo, Dios está teniendo paciencia con la humanidad perdida. Es tiempo de gracia. Es un tiempo de espera por parte de Dios. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza y se burlan. ¿Tú qué dices que el Señor va a venir, que va a venir otra vez? Venga ya, hombre.
No, la Biblia dice, es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ordena que la gente se vuelva a Él, que las personas no se tomen a la ligera ni la existencia de Dios, ni el deber que tenemos para con Él, como creador y también como el que ha hecho el mejor, el más grande, el más alto esfuerzo para salvarnos. Que las personas reconozcan que son pecadores y necesitan volverse a Dios desesperadamente en busca de perdón, reconciliación y paz con Dios. Y sin arrepentimiento, la Biblia dice que no hay salvación posible. Sin arrepentimiento y conversión, la Biblia anuncia condenación eterna para siempre, jamás. Pero luego la salvación en relación con los creyentes. Qué bendita promesa tenemos de parte de Dios en la persona del Señor Jesús, registrada en las Sagradas Escrituras. Por tanto, los que nos consideramos creyentes vivimos nuestra vida en el Señor y a veces somos probados como por fuego, por diversas pruebas. Pero por duras que sean las pruebas y las dificultades que se levanten amenazando la seguridad de los hijos e hijas de Dios respecto de su salvación, la Biblia nos enseña y la experiencia nos enseña que Dios es fiel y cumplirá su promesa en relación con su obra. Está escrito que el que comenzó en vosotros la buena obra, porque es una buena obra, lo mismo que la primera creación, cuando terminó Dios, dice que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Esta nueva creación también es buena, y buena en gran manera. Y dice que Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Y también está escrito para nosotros que nada que nos suceda y que tenga su origen en dificultades levantadas, aún por el propio infierno, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 28 a 39. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? No hay fallo en Él, no hay traición en Él. No hay imperfección en Él. Él es fiel. Él es todopoderoso para llevar a cabo sus promesas hasta el final y cumplirlas hasta el final. Lo que encontramos aquí entonces son las paradojas de la vida cristiana. Dificultades, sufrimiento y paz. Sí. Pruebas, tristeza y gozo inefable y glorioso. También. Tentaciones, victorias y algunas derrotas. Efectivamente, también. Pero sobre todas estas cosas, la Escritura nos dice que la salvación de Dios es real, fuerte, poderosa y completa. Nada ni nadie la detendrá ni la frustrará. Dice la Sagrada Escritura en ese mismo pasaje de 8, 28 a 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya pueden venir con un martillo, un gran martillo y machacarnos y hacer y pulverizarnos en el suelo, como hicieron con aquel gran misionero, Patton. Misionero a las islas del Pacífico, donde había caníbales, antropófagos y mataban a las niñas si eran las primogénitas, las mataban. Y él murió de esa manera. No importa, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa los sufrimientos incluso a los cuales podemos ser sometidos y los desánimos y las tristezas y las angustias que podemos sufrir, que podríamos sufrir y que hoy día están sufriendo mucho bajo la persecución en muchos países a lo largo y ancho de este mundo. Antes en todas estas cosas somos mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No quiere decir que vamos contentos, alegres y que vamos bailando en medio de esas circunstancias. No. Quiere decir que la victoria depende de Dios, no depende de la situación que nosotros estamos viviendo. Pero al final, Dios cumplirá su palabra y sus promesas.
Entonces voy concluyendo. Cuando tenemos en mente el tema de la salvación, de la cual hemos sido, somos y seremos participantes, pensamos no solo de dónde nos ha salvado el Señor, sino para qué nos ha salvado. Y si no tenemos claro el para qué, lo que hacemos es perder el tiempo, calentar las sillas de los locales de la iglesia, entretenernos con cosas intrascendentes, perdiendo el tiempo de una forma miserable, no tomando en cuenta los grandes propósitos divinos para con nosotros. Entonces, ¿qué pensamos que podremos llevar delante del tribunal de Cristo cuando nos presentemos delante de Él? ¿Qué recompensa vamos a recibir de parte del Señor que nos salvó? ¿Cuáles serán las palabras que recibiremos de Él? ¿Ven, buen siervo y fiel? ¿Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿Vamos a recibir palabras de aprobación o de recriminación? ¿De recompensa o de pérdida? De ahí también las otras y muchas palabras semejantes a estas, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba acorde con lo que haya hecho en tanto estaba aquí en este mundo, sea bueno o sea malo. Pero no podemos dejar de recordar, entre otras muchas cosas relacionadas con esta salvación tan grande, el hecho de la gran seguridad, la certeza y la paz que Dios nos ha dado. Sí, por medio de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Es la certeza que nos acompañará el resto de nuestros días, hasta el final, en medio de las incertidumbres de la vida. Es el gozo que puede convivir con la tristeza, pero que a la postre ésta se irá y el gozo permanecerá para siempre, porque como dijo Jesús, nadie os podrá quitar vuestro gozo. Es la paz que nadie ni nadie nos podrá arrebatar, porque no depende de circunstancias externas, sino del Dios que, estando en su excelso y altísimo trono, le ha placido darnos para siempre por medio de su Hijo Jesucristo, quien dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aunque lo tengamos, finalmente nuestros corazones serán llenos de todas estas cosas que Él nos ha regalado, que Él nos ha prometido, que Él nos ha regalado, y que finalmente las cumplirá todas sin que falte ninguna de ellas. Un día Dios pondrá punto y final a la historia. Entonces el Señor Jesús volverá otra vez para establecer su reino en este mundo renovado, pero un mundo renovado por el fuego, purificado como por fuego, dice la Escritura. Entonces dice que aparecerán otros cielos y otra tierra nueva donde mora la justicia, no lo que esta tierra ha padecido por siglos hasta el día de hoy. Entonces dice el texto bíblico unas palabras tremendas, unas palabras que son promesa, que son profecía, que son promesa y que se cumplirá al pie de la letra. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará como su Dios con ellos. Dios mismo estará con ellos como su Dios, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Esta es la salvación de Dios. La salvación que todo ser humano anhela, pero que busca por otros derroteros, por otros caminos, en otros lugares. Y termina diciendo: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras son de Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 5. Esa es nuestra esperanza. Que Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria, ha hecho posible una salvación tan grande, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo hará que se cumplan todas y cada una de las promesas que Él nos ha dado. No importa lo que pase, no importa por dónde tengamos que pasar, pero como dice la Sagrada Escritura, el justo por la fe vivirá. Te animo, pues, como en otras ocasiones cuando me ha tocado compartir la palabra,
sino lo has hecho a que te acerques a Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y en su nombre pidas el perdón de tus pecados, que seas reconciliado, reconciliada con Dios, que seas hecho un hijo, una hija de Dios, con plena autoridad, con pleno derecho y privilegios, y confiando en su palabra, que Él lo hará, porque Él es fiel para cumplir su palabra, para que puedas experimentar el gozo de la salvación, la paz y la seguridad que solamente se puede obtener de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hazlo y no tardes, y no te arrepentirás jamás. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y en nuestra vida práctica, que lo necesitamos en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún mientras dormimos. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor os bendiga a todos y cada uno de vosotros y vosotras. Amén. Gracias, Señor. En esta mañana te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú bendices nuestros corazones, alientas nuestras almas y edificas también nuestra vida. Queremos hacer mención de una manera muy especial por nuestros hermanos más delicados en salud. Queremos bendecirlos. Queremos que tú, Señor, en este tiempo traiga restauración, traiga renovación, traiga salud a su vida. Oramos también por aquellos amigos que nos visitan a través de este medio, que tú puedas bendecir sus corazones, como también lo hiciste un día con los nuestros. Y hasta aquí hemos visto tu mano poderosa guardándonos, salvándonos y bendiciéndonos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, hasta aquí ha sido nuestra reunión y damos gracias al Señor por todo lo que Él ha preparado para nosotros en esta mañana. Sí, recordaros de una manera especial que el martes, ¿verdad? Nos vemos o nos citamos más bien a través del devocional, a través de los diferentes motivos de oración que nos hacen estar pendientes del Señor, de ver cómo Él está obrando en medio de nosotros. Así que os deseo de todo corazón que tengáis un buen día y que tengáis buena semana. Mucho ánimo, queridos hermanos, y que el Señor os bendiga. Vengo a alabarte, vengo a adorarte con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Vengo a honrarte, vengo a cantarte, porque tú eres Dios, tú eres mi Dios. Tuya sea la gloria, tuya la verdad, tuyo el poder y la majestad. Vengo a honrarte, vengo a servirte, porque tú eres Dios, tú eres mi Dios. Ahora te doy gracias por todo lo que has hecho. Y ahora te doy gracias por todo lo que harás. Y ahora te doy gracias por darme la
alabarte, vengo a adorarte con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Vengo a honrarte, vengo a servirte, porque tú eres Dios, tú eres mi Dios. Y ahora te doy gracias por todo lo que has hecho. Y ahora te doy gracias por todo lo que harás. Y ahora te doy gracias por darme la libertad, por darme la libertad, por darme la libertad.